RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Seguridad vial en Radio 5. Saludos amigos, buenas tardes, ¿qué tal les va? Una semana más estamos en el espacio que dedicamos aquí, en Radio 5, la radio pública, a la seguridad vial y que realizamos con la colaboración de la Fundación Española para la Seguridad Vial, FESVial. Desde el estudio 209 de los Servicios Centrales de Radio Nacional de España en Madrid, con la dirección técnica de José Manuel Nieto, Víctor Úbeda en la coordinación y Natalia García Vega en la producción. En su nombre y en el de quien les habla, Oreste Serrano, agradecemos su compañía, esperando contribuir en mejorar la movilidad y que ésta sea lo más agradable, amena y segura posible. Hace unas semanas hablábamos en este espacio de los problemas de iluminación tanto en vehículos como en las vías por las que circulamos y su incidencia en los siniestros viales. Un 30%, uno de cada tres siniestros, tienen su origen o causa concurrente en no ver o no ser visto, según un informe realizado por FESVial en colaboración con Lumileds. Y de acuerdo con datos oficiales facilitados por la Dirección General de Tráfico, durante el año 2022 el 34% de los fallecidos en siniestros viales se produjeron en horas de poca luz, entre las 20 horas de la noche y las 7 de la mañana. Un dato que se agrava si lo hacemos coincidir con los resultados, con los defectos, mejor dicho, que más se detectan en las inspecciones técnicas de vehículos. Defectos o fallos relacionados con los sistemas de iluminación, un 24%, casi la cuarta parte. Algo que se agrava en esta época del año, con menos horas de luz solar y con mayores problemas de visibilidad causados por la meteorología, nieblas, nevadas, lluvia. ¿Podríamos revertir o minorar estas cifras de siniestralidad y víctimas causadas por problemas de la iluminación? Pues creo que la respuesta es clara, sí. Entonces, ¿por qué no se afronta cuando tenemos datos tan contundentes encima de la mesa? Datos y cifras que nos marcan el camino, como siempre nos recuerda el director general de Tráfico, Pérez Navarro. Y un dato sí es seguro, pasar la inspección técnica de vehículos es un acto de responsabilidad social. ¿Sabían que las ITV salvan de media cada año unas 723 vidas? Es un número concreto y cierto, es un dato de vidas salvadas a las que no prestamos mayor atención porque no son noticia. Y esas 723 vidas salvadas solamente lo son por lo que se refiere a defectos de tipo mecánico, podríamos decir coloquialmente. La ITV también juega un destacadísimo papel a la hora de proteger y preservar el medio ambiente, controlando o verificando, mejor dicho, que nuestro vehículo cumple con los niveles de emisiones nocivas especificados para nuestro vehículo. Pero lamentablemente, cuando hablamos de movilidad y tráfico, la vida es noticia cuando la perdemos en un siniestro vial, pero nunca cuando prevenimos y evitamos la tragedia. Y esas noticias pasan de puntillas cuando los fallecidos además son por problemas respiratorios causados o agravados por las emisiones contaminantes, y debería ser una gran noticia sin duda, y sobre todo hacernos reflexionar sobre el importante papel que desempeñan las estaciones de ITV. De la importante contribución de las ITVs a la seguridad vial y al medio ambiente, de su contribución demostrada para salvar vidas, dicho claramente, y de otros puntos casi tan importantes como salvar vidas si es posible, vamos a hablar en los próximos minutos con Guillermo Magaz. Buenas tardes, Guillermo. Muy buenas tardes. Guillermo Magaz es el director gerente de AECA-ITV, la Asociación de Entidades Colaboradoras con la Administración para las Inspecciones Técnicas de Vehículos. Bienvenido una vez más a este programa. Un placer, como siempre. Y muchas gracias por atendernos esta tarde en Radio 5. Me gustaría empezar por el relevante dato de vidas que se salvan gracias a la labor de las ITVs. Según los datos facilitados por la asociación que diriges, por AECA-ITV, el 28% de los vehículos implicados en siniestros viales con víctimas, es decir, casi la tercera parte podríamos apuntar, presentaba algún tipo de defecto. Uh-huh. Sí, lamentablemente nuestro parque automovilístico cada vez es más antiguo y eso se refleja, como no puede ser de otra forma, en las inspecciones, ¿no? Porque más antiguos, más kilómetros tienen y lógicamente más averías tienen, ¿no? Uh-huh. Y eso lo que provoca, pues bueno, pues que haya más defectos y lógicamente estos vehículos pues estén más implicados en siniestros viales en los cuales pues puede haber fallecidos. Y bueno, nosotros siempre decimos que lo importante no es que un vehículo, lo malo no es que un vehículo sea viejo, que en parte lo es, ¿no? Es un factor más dentro de la siniestralidad.
El problema es que ese vehículo esté mal mantenido y encima no haya pasado la inspección técnica para verificar que está en condiciones de circular. ¿Y qué tipo o clase de vehículos son los que más defectos presentan a la hora de pasar una inspección técnica? Pues los que más defectos suelen tener son los vehículos precisamente más peligrosos, que son los vehículos de mercancías pesados, los autobuses y las furgonetas. De hecho, con un dato, vamos, esta mañana lo ha publicado DGT, en la carretera, en tráfico urbano, las furgonetas están implicadas en más del 28%, o sea, perdón, el 28% de las furgonetas que estaban implicadas en accidentes con siniestros con fallecidos, no tenían la ITV en vigor. Entonces es algo que nos tiene que hacer reflexionar de que evidentemente la ITV salva vidas y es algo que tenemos que considerar, ¿no? Ese es un problema muy serio el que estás apuntando, porque en el Congreso Sectorial de las ITV, celebrado en Barcelona en otoño pasado, una de las mesas redondas trataba o abordaba el estado del absentismo en España. ¿Cómo reducirlo, no? Era un poco el título. ¿Cuál es el estado de absentismo actualmente? Bueno, hay que recordar que cuando hablamos de absentismo estamos refiriéndonos a aquellos vehículos que no pasan el ITV, que muchas veces hay gente que lo confunde, ¿no? Y entiende que es un absentismo laboral. No, estamos hablando... Nosotros cuando hablamos de absentismo nos gusta también hablar más del radio de incumplimiento. Estamos hablando de aquellos vehículos que no van a pasar la ITV. Pues seguimos en unos valores muy elevados. Sí que es cierto que ha habido una mejora con respecto al 2022, pero seguimos en unos valores que son del 34% de vehículos que no pasan la inspección técnica, y es algo que la administración tiene que tomar medidas porque es una bomba de relojería que tenemos en las carreteras. Y además es que se ve claramente en el número de fallecidos que tenemos en nuestras carreteras. Claro. Lamentablemente, ahora estaba comparando los datos precisamente de la media de víctimas por cada millón de habitantes a nivel europeo con respecto a España, y a nivel europeo ha bajado un 10% los fallecidos en siniestros viales, y en España ha bajado un 0%. Apuntábamos en la introducción el dato ese de 723 vidas salvadas por las inspecciones técnicas de vehículos, que es un dato que sale de un estudio que habéis hecho con la Universidad Carlos III. Y ese estudio también apunta cuántas vidas más se podrían haber salvado si los vehículos que no pasan la ITV, este absentismo que estás hablando. Efectivamente, o sea, este estudio hace que de una forma científica y realizado por un equipo investigador de primer nivel, ha llegado a las conclusiones no solo de lo que evita, sino de aquello que se ha dejado de evitar, ¿no? Y lamentablemente hay 353 personas que fallecen cada año, que se podrían haber evitado si todos los vehículos pasaran la ITV, y que lamentablemente que se producen y se van a seguir produciendo en el futuro si no se toman medidas. Y hay que tener en cuenta que estamos hablando de números muy sencillos y muy básicos, pero que son terribles. O sea, detrás de cada unidad, detrás de cada fallecido, hay un drama social y personal. Sí. Sobre todo también porque hablábamos en la introducción de problemas y defectos de alumbrado con los que más os encontráis en las inspecciones técnicas de vehículos. Y además creo que es una parte del automóvil que permite a los conductores ver y ser vistos por los demás usuarios de la vía. Y además sirve también para establecer una comunicación con los demás vehículos, para conocer e informar sobre las maniobras que vamos a realizar. Y nos quejamos muchas veces del no uso de los intermitentes, pero ¿y si es que no funcionan correctamente? Y te lo voy a ir un poquito más lejos con un caso personal. ¿Y qué me dicen de las luces de freno? Yo me he encontrado más de un sobresalto con un vehículo al que no le funcionaban las luces de freno. Ignoro si los frenos y los neumáticos tampoco lo hacían correctamente, porque ya puedes presuponer todo con lo que nos estás contando, Guillermo. Pero afortunadamente quedó en un susto para mí que podría haber tenido consecuencias, por ejemplo, que yo ahora no estuviese aquí hablando con ustedes. Guillermo, tú también circulas en moto y es un grave riesgo para que añadir a la vulnerabilidad que sufrimos, ¿no? Los motoristas. Sí, bueno, pero no solo motoristas, a cualquier vehículo, ¿no? Lo que tú estabas comentando, el tener, y cuántas veces hemos visto vehículos que en la luz de freno no les funciona, ¿no? Y es un peligro auténtico. O aquellos que también llevan que de forma incorrecta se les quedan encendidas las luces de freno de forma permanente y van deslumbrando. O sea, es evidente que el alumbrado es uno de los puntos más importantes. De hecho, es el defecto que más se detecta en la ITV, y siempre lo decimos, y es el más sencillo de comprobar y el de arreglar. Es que no es más sofisticado, una rótula, una junta.
pues sí, requiere meterse debajo del coche y requiere mayor inspección, pero unas luces es una revisión normal y comprobarlo, ¿no? ¿Y cuántos vehículos van con las luces de carretera fundida, una luz de carretera fundida? ¿Cuántas veces vemos al tuerto? Que yo siempre le llamo el tuerto. O el que va deslumbrando, que también. O que van deslumbrando y dices, joder, qué peligro es, ¿no? O sea, que muchas veces no sabes si lo que te viene es una motocicleta, o un coche, un camión o si es un patinete, no lo sabes. El papel de las ITV, y es una cosa, esto también muy sencillo lo que está comentando, o sea, es que te das cuenta de que no ves bien y, bueno, pues puedes presuponer que a lo mejor, aparte de la vista propia del usuario, pues puedes tener un problema de alumbrado. En fin. Decíamos que el papel de las ITVs no es solamente garantizar la seguridad vial, sino también el medioambiental, ¿no? Al controlar las emisiones nocivas de los vehículos. ¿Se detectan muchos problemas de este tipo en las estaciones? ¿Está aumentando? Sí, están aumentando. Se detecta y se está aumentando. Y es consecuencia también de lo que hablaba antes de la antigüedad del parque, porque cuanto más antiguo es el parque y más kilómetros tiene acumulados, pues más desgaste tiene y los motores pues contaminan más, ¿no? Para que te hagas una idea, pues has pasado a ser, en los últimos 4 años, el tercer defecto que más se detecta en la ITV. Y ahora y sigue subiendo, o sea, seguramente el año que viene o dentro de 2 años pasará a ser el segundo motivo de más causas origina de defectos en la inspección técnica. Hay que tener en cuenta también que la preocupación por el medio ambiente es importante y además se van a establecer nuevos procedimientos para la ITV, ¿no? Nosotros ya hicimos un estudio, una propuesta de procedimiento para medida de partículas y de NOx, que partículas es ahora mismo lo más preocupante por el daño que realizan estas partículas al ser humano, porque entran directamente al flujo sanguíneo. Y bueno, y yo creo que claramente se va a incrementar de una forma sustancial, teniendo en cuenta además que tenemos dentro de la costelera el problema de que el parque cada vez es más antiguo y la previsión es que en los próximos años no va a mejorar rápidamente, ¿no? Al contrario, va a ser más viejo todavía. Otro problema añadido, por llamarlo problema entre comillas, es que es la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones, ¿no? en múltiples ciudades. ¿Esto hace u obliga a ser más exquisito, más estricto, ¿no? con la manera de controlar los vehículos que entran en estas zonas sin la ITV? Hombre, desde nuestro punto de vista no tiene mucho sentido que se permita entrar a un vehículo en zona de bajas emisiones porque tenga una etiqueta medioambiental que le permite y sin embargo no se haya comprobado que el vehículo tiene la ITV en vigor y que puede estar emitiendo todo lo que quiera, ¿no? O sea, yo creo que es complementario. Hay que las zonas donde hay alta población de concentración de población se tiene que por un lado marcar unos vehículos cuáles son los que tienen que entrar, pero también que esos vehículos estén en condiciones, o sea que no, pues sí, el que parece que poner una etiqueta medioambiental a un vehículo cuando es nuevo, cuando se acaba de comprar, significa que ya toda su vida va a estar funcionando en perfectas condiciones y va a estar emitiendo lo mismo, y no es así. Entonces la labor es importante. Simplemente fíjate como referencia para que te hagas un poco de idea, y además el propio estudio de la que antes mencionábamos de la Universidad Carlos III lo menciona, lo que la ITV evita a la atmósfera al año son 40.000 toneladas de CO y de partículas, lo que se está evitando precisamente por detectar esos vehículos que tienen emisiones en exceso, ¿no? Y seamos conscientes, cuando estábamos hablando del absentismo, de ese porcentaje tan alto, 34%, un volumen muy importante de esos vehículos es precisamente porque no van a pasar la prueba de emisiones y están circulando. Claro. O sea, hemos evitado 40.000 toneladas, pero ¿cuánto no estamos dejando de evitar o cuánto se está contaminando? ¿No? Es algo que es preocupante. Y además, aparte de ese riesgo invisible, estaríamos evitando también, por ejemplo, que un vehículo al que los frenos o los neumáticos no le funcionan correctamente estuviera circulando y poniendo riesgo a los peatones, ¿no? Por supuesto. A la hora de detenerse en un paso de peatones y alargar la frenada 4 metros. En fin, estamos hablando solo de un capítulo de los que se inspeccionan, pero que fíjate la importancia que tiene, ¿no? De lo que hemos estado antes hablando desde el punto de vista no solo de medioambiental, sino también lo que dices, desde el punto de vista también de seguridad. Es decir, en una zona donde hay mucha gente andando, mucha gente que está cruzando las calles, pues que un vehículo, pues lo que tú decías, que en un momento determinado los frenos le fallen o que los neumáticos tengan un reventón y se metan en una acera. O sea, hay que hacer cosas para evitar que estas circunstancias ocurran y que luego busquemos culpables de por qué ha ocurrido. Hablabas, Guillermo,
Guillermo, de la relación entre la antigüedad del parque y el riesgo medioambiental. Pero creo que también existe un riesgo para la siniestralidad, ¿no? Totalmente. Directamente. Totalmente. ¿Estaríamos en autorriesgo? Hombre, a ver... De acuerdo con lo que veis en las inspecciones técnicas de vehículos. Hombre, los vehículos, cuantos más antiguos son, más defectos tienen. Eso es inevitable. Y además, los datos de la DGT son clarísimos. Los vehículos más viejos son los que están más implicados en siniestros viales con fallecidos porcentualmente, ¿no? Al porcentaje de parque. Y es evidente que los vehículos viejos, por muy bien conservados que estén, pues no van equipados con los nuevos sistemas que llevan los vehículos de seguridad, de detección, todos los sistemas que llevan incorporados actualmente. Pues lógicamente, si un vehículo no lo lleva, pues es una posibilidad de riesgo mayor de siniestralidad. Pero más allá de esto, desde el punto de vista de la antigüedad, yo siempre lo digo, y antes lo he comentado, ¿no? Que un vehículo viejo no tiene por qué ser malo, sino simplemente puede ser más inseguro, pero no tiene por qué ser malo. Y lo que tiene que tener es estar bien mantenido. Un vehículo bien mantenido no va a tener ningún problema, porque muchas veces parece que el vehículo viejo es como el que no va a poder circular, es que el vehículo podrá circular en aquellos sitios donde le dejen, pero si está bien mantenido puede perfectamente pasar la inspección técnica y nadie le va a decir nada. Es que el mantenimiento es otro acto de responsabilidad, ¿no? Por supuesto. Del usuario, del conductor en este caso. Hemos hablado de los defectos más frecuentes que detectáis en las inspecciones técnicas de vehículos, como son la iluminación, los frenos, los neumáticos, las emisiones, que has dicho que han pegado un salto hacia adelante en el sentido negativo. Pero ¿cuáles son los más impactantes? Por hacernos una idea de qué es lo que llegáis a encontrar en estas inspecciones. Porque creo que eso también gráficamente nos da una imagen, ¿no? Aunque en la radio no lo podamos visualizar. Yo siempre recomiendo, a nosotros de forma sistemática estamos publicando fotografías de lo que nos encontramos en las acciones en nuestra página web, en ekaitv.com, y yo recomiendo a todo aquel que esté interesado que entre para ver lo que nos detectamos. Pero a mí, desde el punto de vista personal, lo que más me preocupa de lo que detectamos es el estado de los neumáticos. Sí. O sea, son situaciones que ves que es que desde un punto de vista técnico te sorprende que ese vehículo todavía no se haya tenido un reventón o haya tenido un accidente, porque llegan a situaciones absolutamente deplorables, pero de bandas de rodadura desprendida, de los alambres al aire, o sea, una situación, y ya digo, para mí es el que más me sorprende y el que más me llama la atención. Hay que tener en cuenta que es el segundo defecto que más se detecta en la ITV. Sí. No, yo de hecho he visto algunas de las imágenes que estás comentando y me sorprende que es que no lo haya visto nadie antes de llegar a la inspección. O sea, no es que no hace falta ir a una inspección técnica para darte cuenta de una cosa que es aberrante realmente, ¿no? Le estás viendo el aire al neumático. Claro. Fíjate que hablando con una empresa una persona que mantenía los vehículos de renting de una empresa, me comentaba precisamente eso, que preocupados pues por ver exactamente cómo estaba el estado de los vehículos. Dice que se sorprendió muchísimo de ver el estado en que estaban los neumáticos. Dice, porque estaban en una situación que yo a partir de ese momento les llamaba ataúdes, porque es que era para el riesgo que iban a tener de tener un accidente iba a ser rapidísimo por el estado de los neumáticos. Deberíamos plantearnos socialmente la tolerancia cero y de un modo absolutamente contundente con estas conductas. De hecho, creo que desde vuestro sector, de las inspecciones técnicas de vehículos, habéis hecho una propuesta al nuevo gobierno, ¿no? Con algunas medidas para reducir el incumplimiento, ¿no?, de las ITV. ¿Cuáles son estas medidas? Yo creo que la tolerancia tiene que ser cero con esto por una sencilla razón, porque todos sabemos que en un siniestro vial, y aparte, además de la parte medioambiental, pero en un siniestro vial hay tres factores fundamentales, que es el comportamiento del conductor, la infraestructura y el estado del vehículo. Y lo más fácil es eliminar aquellas, porque el comportamiento es más complicado, pero la infraestructura y el estado del vehículo es lo más sencillo, y es que es algo que debíamos de quitar de la ecuación de la siniestralidad, ¿no? Y eso es algo que tenemos que hacer sí o sí. Y además es compararnos con lo que hacen el resto de países de Europa. Es decir, el resto de países, en Alemania, en Irlanda, es que no existe personas que no van a pasar la ITV. Pues habrá que buscar herramientas para que esto no ocurra, porque claramente es un factor que afecta a la seguridad vial y al medio ambiente. Entonces, eliminemos de la ecuación. Entonces, las propuestas que hemos realizado como sector, pues por un lado, evidentemente, es el tema de vincular, o sea, de que el seguro, cuando se renueve el seguro, se compruebe el estado de la ITV. Aparte de eso, lo que hablábamos antes de las zonas de bajas emisiones, de lo que es utilizar toda la infraestructura que hoy existe en las carreteras para controlar los vehículos, para entrar en las ciudades,
pero no solo en la zona de bajas emisiones, también en los cascos históricos y demás, para controlar que el vehículo tiene la ITV en vigor. Luego, por supuesto, hay un factor elemental que es fomentar y concienciar a la sociedad a través de campañas y de cursos de formación sobre la importancia que tiene. Y yo creo que nos tenemos que reflexionar, porque alguna vez lo hemos hablado, sobre el tema de carnet de conducir, que sacamos el carnet de conducir una vez y ya parece que vale para toda la vida. Y cuántas veces nos encontramos y hay modificaciones que no se realizan y había que hacer una reactivación o una recordatorio, actualización, ¿no? De normas, refresco, ¿no? Sí. Y luego, por supuesto, es evidente, y ese yo creo que es la que menos agradece todo el mundo, que es el sancionar, es el incrementar las sanciones, porque las sanciones son de un valor muy escaso y sobre todo hasta hacer una retirada de puntos. El otro día, hablando con un amigo sobre esto, sobre lo que es el incremento de las fracciones, me decía que proponéis incrementar las fracciones y retirar puntos. Y dice, ¿qué quieres que te diga? A mí me da igual. Dice, porque como yo tengo la ITV en vigor, a mí eso, como si quieren poner lo que quieran. Es como cualquier infracción. Es decir, creo que si a cualquiera de nosotros las infracciones de cosas en las cuales no vamos a caer ni vamos a cometer ninguna infracción, claro, nos da igual la sanción que nos pongan, ¿no? Y yo creo que son los 4 pilares en los cuales tenemos que trabajar. Lo que pasa es que cuando estás pensando de a mí me da igual, porque yo cumplo y llevo la ITV y no me importa no me van a sancionar, lógicamente, pero nos tiene que preocupar que el vehículo que llevamos enfrente, con ese porcentaje de absentismo que estás comentando, con ese porcentaje de vehículos que son rechazados, hay un alto riesgo, un alto porcentaje de posibilidades de que alguno de los que tenemos alrededor no esté en condiciones y suframos las consecuencias. Por supuesto, es que es el principal elemento, la falta de responsabilidad social que tienen las personas que no pasan la ITV, ¿no? Uh-huh. Es sorprendente, pero lamentablemente se da, y hablamos de unos porcentajes muy elevados, y por eso precisamente hay que tomar medidas. Es decir, lo que no podemos es seguir en el estado de relajación que estamos actualmente, desde el punto de vista de ser tan permisivos con el que haya vehículos que están circulando con la ITV caducada, por lo que estábamos hablando, lo que tú decías muy bien, el que vas circulando y que un vehículo que vaya enfrente te pueda saltar porque ha tenido un reventón o porque ha tenido una avería, porque el vehículo está hecho unos zorros, o que no se ha detenido en el semáforo, en un stop, ¿no? Pero no voluntariamente, sino porque es que no hay manera de controlarlo. Otro de los vehículos que planteáis inspeccionar en las ITVs son los UMP, los vehículos de movilidad personal, ¿no? Los patinetes eléctricos. Bueno, realmente no estamos proponiendo. Lo que hemos hecho ha sido ante un requerimiento de las comunidades, de los ayuntamientos. Lo que hemos hecho ha sido decir cómo se deberían de inspeccionar estos vehículos de una forma técnica. Es decir, hemos dicho, ante una situación claramente, pues todos sabemos, sobre todo con el tema de los patines eléctricos, que además se les está impidiendo entrar en combinarlo con otro tipo de transporte público, lo cual es un contrasentido desde el punto de vista de movilidad. Pues algunos ayuntamientos nos solicitaron decir, oye, ¿de qué forma se podría inspeccionar? Y nosotros lo que hemos hecho ha sido un manual de procedimientos para chequear estos vehículos, cómo habría que chequearlo desde un punto de vista técnico. Nosotros creemos que habría que comprobarlos y que revisarlos, precisamente para que poder permitir a estos vehículos entrar, por ejemplo, en los trenes, que ahora ya no se pueden entrar con ellos, permitir que entraran, pero con un certificado diciendo, oye, este vehículo ha sido chequeado, ha sido verificado y no tiene ningún problema. Sí. Nos estamos comiendo estos kilómetros de radio tan agradables y a la vez tan preocupantes con los datos que nos estás contando, Guillermo. Pero antes de despedirnos, quería preguntarte si ante la duda del estado de nuestro vehículo podemos pasar una inspección de modo voluntario o a la hora de adquirir un vehículo usado, ¿no? Sí, además es lo que se llama una inspección voluntaria, y nosotros siempre recomendamos a aquellos conductores que vayan a tener o que adquieran un vehículo de segunda mano, si tiene alguna duda, el poder pasar una inspección técnica, porque ahí le vamos a poder comprobar si el vehículo está en condiciones de poder circular y poder hacer la transacción. Muy bien. Pues Guillermo Magá, director gerente de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras con la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos, AECA-ITV, muchísimas gracias por tu tiempo aquí en Radio 5. Como siempre, un auténtico placer y compartir contigo estos minutos. El placer ha sido nuestro, de verdad, y darte las gracias por estos minutos en la radio pública. Hasta aquí Seguridad Vial en Radio 5, con la dirección técnica de José Manuel Nieto, Víctor Úbeda en la coordinación y Natalia García Veiga en la producción.